Shalom, bendiciones queridos hermanos, gracias por estar acá, sean todos bienvenidos a la Parashá en Casa. Les saluda a su amigo y hermano el pastor Adán Ben Joshua. Estamos transmitiendo directamente desde nuestra casa en la ciudad de Tamarack, Florida. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven por toda Latinoamérica, los hermanos de la comunidad Yovel allá en Bogotá. Muchos saludos a todos, al pastor Raúl, al pastor el More Dudu, gracias por permitirnos estar acá. Y hoy estamos con mi amada y apreciada y siempre recordada María Orozco, mi esposa. Por favor, María, un saludito a los hermanos, si eres tan amable. Gracias. Un saludo especial. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir esta parashá con ustedes. Y bueno, aquí ya estamos listos para empezar. Bueno, la parashá de hoy corresponde al día 6 de Elul. Estamos unos días antes porque la parashá en casa, nosotros, como es costumbre en el canal Yovel, se hace unos días antes, dependiendo lunes o martes. Y esta es la que va a corresponder para el 14 de agosto de este año. Y estamos muy contentos porque hoy nos toca hablar sobre los jueces. La parashá lleva por nombre Shoftim. Recuerden, la palabra parashá quiere decir porción, división, inclusive interpretación dentro de las diferentes acepciones del nombre. La parashá Shoftim, entonces, ese es el nombre de acuerdo a la costumbre milenial de llamar a los nombres de las porciones bíblicas por el nombre de mayor relevancia. Y Shoftim, creo que vamos a poner ahí, tenemos en la primera imagen, tenemos la imagen de la fecha y la parashá. Se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 16, libro de Devarim 16, capítulo 18, versículo 18, hasta el capítulo 21, versículo 9. Y voy a pasar a la siguiente imagen que vamos a poder poner en pantalla. La parashá, la palabra Shoftim viene de un verbo que es shaftat y es jueces. Viene de juez. Y juez obviamente viene de una raíz muy importante que es juzgar, pronunciar, hacer sentencia. Y hoy vamos a hablar un poquitico acerca de la justicia. Espero que nos quede tiempo, tenemos un tiempo prudencial para poder compartir un poco, y también María nos va a compartir también su experiencia, tu experiencia que tuviste en el sistema judicial aquí en los Estados Unidos. Recuerden que en nuestros países siempre hemos visto que hay jueces justos, hay a veces juzgados que están lamentablemente en corrupción, y los diferentes gobiernos, algunos influyen de mala manera, pero la palabra de Dios nos manda que definitivamente debemos creer en la justicia, sobre todo la justicia de Dios. ¿Qué te parece este tema, María, sobre la justicia? ¿Te llama la atención ser justo o ir a una corte? Sí, aquí estoy lista para escuchar tu enseñanza, y para comentar, porque quiero que comentes también. Amén. Amén. Bueno, pero vamos entonces a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Te voy a pedir que ores por esta palabra y luego una breve oración y empezamos. Padre Celestial, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, te entregamos, Señor, esta presentación, Señor, esta explicación de esta parashá. Te pedimos que nos ayudes y que nos guíes, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a dirigirnos a al primer verso que nos permite leer. Vamos a la Deuteronomio 16, 18. María, por favor, si eres tan amable, vamos a leer la primera porción, Deuteronomio 16, 18. Adelante. Nombrarás para ti jueces oficiales en todas las ciudades que Adonai tu Elohim te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Definitivamente el sistema de justicia en la Torá, en la Escritura, es uno de los temas de suprema importancia dentro de la enseñanza de la Sagrada Escritura. Cuando el mundo estaba sumergido en el oscurantismo y la guerra, las barbaries, ya la Torá estaba legislando
acerca de las reglas básicas de justicia y derecho. Y eso es muy, pero muy importante. Ahora, un juez está hecho con el propósito de condenar a un culpable o absolver a un inocente. Sin embargo, a veces nosotros creemos, y te digo María, a veces nosotros creemos que la justicia es para aquellos. Es muy interesante que el versículo 18 que acabas de leer dice, nombrarás para ti jueces. Esta frase para ti, lo quiero poner en hebreo. Vamos a ver si ponemos la siguiente imagen y eso nos va a dar una idea muy interesante. Y dice, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas tus ciudades. Y en el hebreo, muy interesante, en todas las ciudades, es la frase Bechol Sheareja. Y la frase Bechol Sheareja es en todas tus puertas. Bueno, pero ¿y por qué tradujeron ciudades? Porque los juzgados o las cortes que había en tiempos bíblicos estaban en las puertas de las entradas principales de las ciudades. Pero verdaderamente en la traducción literal quiere decir en tus puertas. Y muchos sabios de Israel implicaron algo muy, pero muy interesante. Y dice, ordenarás para ti, o sea, para nosotros. O sea, necesitamos jueces de nosotros. Y los sabios de Israel dijeron, eso tenemos que ordenar nuestras puertas. ¿Cuáles serán nuestras puertas? La puerta del ser humano es la boca, y vamos a poner esa imagen que tenemos en la próxima imagen y quiero que todos los hermanos puedan verlo. Que cuidemos, que pongamos jueces en los labios, en los oídos y en la vista. Muy, pero muy interesante. Nuestra boca, nuestros ojos son nuestras puertas, nuestros oídos. Y es muy interesante que cuidemos de guardarnos, porque hay que poner cuidado sobre lo que hacemos. Y yo sí puedo decir algo en lo personal, que fui muy ligero para decir y expresar cosas y mirar lo que no es. Y escuchaba una vez un líder, un pastor hace muchos años, y decía que la primera mirada no la puedes detener, pero la segunda sí. Así que tenemos que ser cuidadosos, ser jueces de lo que miramos, de lo que oímos y de lo que hablamos. Muy importante, la justicia es algo severo. Y la Escritura Sagrada nos insta a que no debemos torcer el veredicto. No se puede seguir por una justicia humanista. Tiene que ser basado no en lo que le parece al hombre, sino en lo que el Eterno manda y ordena en su Sagrada Escritura. Lamentablemente en nuestros días los pueblos y naciones han querido torcer la justicia y lamentablemente en nuestros pueblos ha habido conceptos que han quebrantado, han querido quebrantar, aunque las leyes no se quebrantan, las leyes lo quebrantan a nosotros, pero definitivamente la cultura occidental está bajo un ataque hacia la cultura que fue basada, porque esta civilización occidental fue basada en los principios judeos cristianos. Y eso es sumamente importante. Esta civilización basada en estos principios de la Biblia ha sido la única que en su génesis, por decirlo así, fundamentó todos los principios bíblicos, lo cual ha traído un beneficio, consecuencias hermosas a la humanidad. Y eso es importante. Se ha podido superar a través de los tiempos de las civilizaciones. La única civilización que ha sobrevivido desde tiempos de los romanos, de los griegos, los egipcios, los persas, los medos, ha sido aquella civilización que dio un aporte, más aún que la cultura china, que la cultura hindú. La cultura basada en los principios judeocristianos fue la que aportó a la humanidad lo que, imagínense, lo que tengo aquí anotado, lo que ha producido es los mayores aportes a la humanidad. Los derechos humanos, la igualdad del ser humano, la abolición de la esclavitud
fue dado dentro de un contexto judeo-cristiano, dentro de la fe bíblica. Los más grandes compositores, el arte, la arquitectura, el desarrollo de la riqueza, la ciencia moderna y la creencia en un único Dios es un aporte basado en los principios bíblicos. Pero ha habido aquellos que quieren desestimar las Sagradas Escrituras, torciendo de manera muy sutil nuestra base de fe y de práctica. En la Torá está expresada en la justicia del Eterno. Y por eso Deuteronomios 16, vamos a leer Deuteronomios 16, 19 y nos va a decir lo siguiente. Adelante, María. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Mire, queridos hermanos, cuando el hombre ha querido empezar a torcer los principios bíblicos, es que han venido todos los problemas que se nos han venido en nuestra civilización occidental, poniendo adjetivos muy sutiles para torcer la justicia, como la justicia ambiental, la justicia social, la justicia, inclusive, esto es un término que lo conocen muy bien nuestros hermanos en Colombia, la justicia transicional. Fue algo que hizo mucho daño al pueblo colombiano al querer torcer la justicia y absolver a muchas personas que fueron asesinos y personas que dañaron la vida de muchos colombianos desde tiempos más de 40, 50 años atrás. Muy interesante que hay una regla que aprendí a través de uno de mis maestros de Torah que se llama Dennis Prager, que yo escucho mucho. Dennis Prager decía que cuando un concepto tiene un adjetivo añadido, tiene una agenda. Vamos a dar un ejemplo de eso. Hay democracia y no democracia de la gente. Cuando tienes la democracia de la gente, te vas a dar cuenta y ya te enteraste que no tienes democracia. Por eso los países comunistas, como China, lamentablemente como Venezuela, tienen esos conceptos. La democracia de la gente, porque tiene una agenda, no es democracia. Puedes hacer esta pregunta a la gran mayoría de las personas y personas que están, ¿qué es justicia social? Porque en toda Latinoamérica, usted le pregunta, ¿pero qué significa justicia social? ¿Cuál es la diferencia entre justicia y la justicia social? Y será muy, pero muy interesante darte cuenta de la respuesta que muchos dirán. Y pudiera ser que no han pensado con conciencia cuando hablan lo que dicen con respecto a lo que llaman la justicia social. En muchos casos no se persigue la justicia como tal y no hay un entendimiento de lo que en que hay una diferencia. Hay justicia e injusticia. No hay justicia y justicia social. No es eso. Lamentablemente la justicia social se inclina lamentablemente la balanza al pobre. Y eso no está bien. La Sagrada Escritura nos manda a que la justicia no tenga un problema si la persona es pobre o es rica. Mira lo que dice Levítico 19:15. María, por favor, hazme esa lectura. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Te das dando cuenta que la justicia social sí tiene un problema con el rico. Y la Torá nos está hablando claramente que no se puede inclinar uno al pobre porque sea pobre. Mira, es muy fácil y tentador inclinar la balanza cuando estás haciendo una corte, un juicio con Bill Gates y una persona pobre. Imagínate eso. La justicia social favorece al hombre pobre. Es injusto favorecer cuando una persona que haya luchado por tener su empresa y salir adelante, poder ser mal juzgado. Y eso es muy, muy malo. La justicia debe ser justicia. No debemos inclinar ni al rico ni al pobre. Quiero tratar de llegar a un punto, porque sé que el tiempo se nos va a ir rápido, mi querida María, para que también compartir algo de lo que tu experiencia personal, y eso es bien bonito. Vámonos a Deuteronomio 16:18, una vez más, y vamos a leerlo. Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que Adonai tu Elohim te da,
según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. La Torá nos dice, insta a nombrar jueces justos. Deuteronomios 16, 19, vamos rápidamente, a no torcer la justicia, ahí lo tenemos en pantalla. Sin embargo, el creador del universo nos habla de manera muy clara qué es lo que desea y nos lo va a decir en el libro de Proverbios. Entonces quiero leer rápidamente Proverbios 21, 3. Adelante, María. El hacer justicia y derecho es más deseado por Adonai que el sacrificio. Para Dios entonces es importante, mi querida esposa, es la justicia. Ser justo. El Eterno es el juez supremo del universo y se preocupa con los asuntos de la justicia, la injusticia, la justicia. Y la injusticia lo entristece, ya que es contrario a la esencia de su carácter, porque Él es hacer justicia, derecho, es lo que Él desea. Ahora bien, muchos de nosotros probablemente no hemos servido en una corte. Y quería compartir contigo, que me dé unos minutos, porque si bien es cierto, muchos de nosotros que vivimos en Latinoamérica nos hemos encontrado con un sistema de justicia que en algunos países es fuerte, es duro, pero es negativo. Y hay corrupción y hay mal daño. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos, con todo el que ha habido corrupción, porque ningún país es eximido de eso, se cree en el imperio de la ley. Y yo me gustaría saber cuál fue el impacto que a ti te causó entrar en una corte. O sea, ¿cómo te pasó a ti? Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso, por qué te escogieron a ti, cómo es eso y luego cuál fue tu impresión con respecto a estar como, aquí en inglés les dicen jury duty, y jury duty es para ser, ¿cómo le dicen? Jurado. Cuéntame un poquitico de esa experiencia, María Clemencia. Sí, fue muy interesante. El sistema aquí de uno participar como ciudadano americano es un privilegio que le dan a las personas acá en este país. Y sí, me llegó la carta por correo que tenía tal día, tal hora presentarme como jurado. Y por lo general va un grupo muy grande, muy grande. Muchas personas. Sí, 50, 100 personas o de pronto hasta más. Y de todos dividen por grupos para diferentes casos. Y bueno, el primero que a mí me tocó fue el caso que a mí me tocó fue por una persona que manejaba bajo la influencia de alcohol. Sí entré con muchos nervios porque sí intimida un poco el salón, el juez, los agentes de policía, el abogado, la fiscalía, el grupo las personas que también son familiares que están acompañando a la persona que está juzgada y aparte los que estamos de jurado, un grupo, no éramos muchas personas, como 5 o 6 personas. Fue muy interesante. Nadie tiene contacto con nadie, ni con el juez, ni con los abogados, ni con los familiares. Es decir, que nos dan oportunidad para que vengan a decirte, ¿qué te parece si te doy una platica para...? No, para nada. No hay. Entonces, pues resumiendo, vimos el video, porque había un video de prueba y en el video se veía que la persona caminaba derecha, no torcida, no como yéndose para los lados, sino derecha, y pues la persona... Cuando le estaban haciendo la prueba de alcohol. La prueba. Entonces en el video sale que que está bien, que estaba manejando bien. Y lo que la persona era un señor y él estaba discutiendo era de que no quería pagar la multa que le pusieron, y lo que estaba más que estaba peleando, digamos, era porque no le afectaran su récord en su licencia, conducir, que es muy delicado aquí en los Estados Unidos. Entonces ganó el caso y fue sencillo, fue un caso sencillo de un solo día. Es decir, que hay casos que son largos, ¿no? De varios días, semanas, que uno le puede quedarse ahí, pero hasta ahora no me tocó.
Entonces fue una experiencia muy bonita, o sea, fue una experiencia muy importante en mi vida, por ser parte, digamos, de un jurado en una corte. Me pareció súper importante, súper ¿Y viste que el sistema única. judicial funcionaba? Sí, sí, total, Los total. jueces se ve que quieren hacer las cosas con justo juicio. Sí, sí, total, total. Qué interesante ver cuando un país, y le pedimos al Señor, y por eso que nosotros, esta parashá es muy para nosotros importante, porque aun cuando quizás se ha demonizado Estados Unidos o no, creo que dentro de la esencia del sistema de justicia aquí en los Estados Unidos, impera el imperio del orden. Y ha habido casos, yo quería recordar el caso de el caso Miranda, que yo lo comenté, que fue una persona de apellido Miranda, que en su momento lo pusieron preso y no le leyeron sus derechos. Dice, usted tiene derecho a buscar un abogado, usted tiene derecho. Y lo metieron preso, lo callaron la boca y él luchó y una sola persona individual luchó contra un, ¿cómo se llama? Juzgado local, luego de circuito y luego federal hasta la Corte Suprema. Y le ganó al sistema judicial y por eso aquí en los Estados Unidos existe lo que se llama la ley Miranda, que es la ley donde tienen que leerte todos tus derechos. Lamentablemente, lo digo con mucho dolor, ha habido muchos años donde el gobierno de muchos países nuestros en las cortes nunca ha perdido. Muestra de ello, lamentablemente, es Venezuela, que el gobierno nunca pierde, siempre está ganando. Y eso no es justicia. Y cuando vemos el abuso, queridos hermanos, hacia otros, cuando vemos que eso pone en peligro la vida de tu prójimo, de tu hermano, seguro es nuestra obligación moral, basado en la palabra de Dios, perseguir la justicia. Ya hemos leído los pasajes de buscar la justicia por tu prójimo. Como creyentes en Yeshua, puedo decir que debemos estar firmes por el derecho al oprimido. Tenemos la responsabilidad de promover, persuadir e influenciar que se haga la justicia. Sin embargo, muy interesantemente, nuestro Mesías nos advierte a no defendernos. ¿Cómo es eso, Pastor Adán? Nuestro Mesías nos dice que no debemos defender nuestros propios derechos. En lugar de ello, nos dice que debemos perdonar y que la injusticia que nos cometen a nosotros, hasta deberíamos voltear la otra mejilla. ¿Cómo es eso, Pastor Adán? Bueno, vamos a leerlo. Mateo 5:39 al 42. Adelante, María, por favor. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ay, 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 Pastor Adán, pero y entonces, ¿cómo entendemos el asunto? Buscamos la justicia, Dios quiere justicia, y de repente Yeshua nos dice que demos la otra mejilla. ¿Hacemos justicia o volvemos la otra mejilla? ¿Qué asunto es este? En 1 Corintios capítulo 6, muy interesante, Rab Shaul, el apóstol Pablo, se queja de que los corintios están haciéndose litigios, demandas judiciales los unos a los otros. Y entonces él los regaña porque han perdido el amor hacia los otros. Y es bien difícil en el caso contra tu hermano hacer eso. No sería una victoria dar esos ejemplos tan malos. Vámonos allá a 1 Corintios 6, 5 y 6 para que veamos que esto se está poniendo bueno y culminante, fulminante. Para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? Así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos.
Ay, Señor, al ver esto entonces parece una contradicción. Por un lado, el Eterno nos manda a hacer justicia y por el otro lado, nuestro Mesías nos manda a hacer lo que Mateo dice. No resistáis al que es malo, antes bien, el que te abofetee, dale la otra mejilla. Está difícil, ¿no, Mencha? Rab Shaul nos dice que debemos pasar por alto estas ofensas cometidas. Y la respuesta a esta interrogante, a este asunto, de pasar por alto y no demandar justicia, es que usted y yo, claramente, hermanos, debemos depender totalmente y debemos confiar en la justicia divina. Toda retribución, toda compensación debe ser dejada en manos del Eterno, al perdonar las ofensas y pecados de otros hacia nosotros. También buscamos que Dios nos perdone, como dice Mateo 6, 14 y 15. Adelante, María, con Mateo capítulo 6, versículo 14. Adelante. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Continuamos ahí, leamos Mateo 7:2. Adelante con Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Sin embargo, como creyentes, y présteme atención a esto porque quiero que me preste atención, no deberíamos aplicar esa decisión benévola cuando se trate de otra persona, sino que tenemos que velar por los que sufren injusticias. No debemos aplicar esta prerrogativa de dejar las cosas en manos del Señor cuando se trata de otro. De nosotros sí, pero de otros deberíamos buscar. Permítame darle un ejemplo de este asunto. Supongamos que usted ve a un hombre robar la cartera de una dama y usted persigue al hombre y lo captura. Usted, hermano, no tiene el derecho para perdonar a ese hombre y dejarlo libre de un juicio apropiado por la justicia, en nombre de la señora, en nombre de la dama, a la cual fue robada. Y esto sería una injusticia en contra de la mujer. Sin embargo, pero si el hombre te roba la cartera a ti, entonces tú sí puedes perdonarlo. ¿Me entiendes? Cuando es un tercero, debemos buscar la justicia. Cuando es con nosotros, debemos saber perdonar. De manera que, hermanos, podemos entender que la palabra del Eterno nos enseña claramente que Él es un Padre justo, que también es un Padre misericordioso. ¿Y cómo se reconcilian las dos ideas? Salmo 89, 14 nos va a decir lo siguiente, 89, 14 y 9, 4. Adelante, María. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 9:4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Aún más, vayámonos a Salmos 45:6. Adelante, María. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, todos debemos ser juzgados con justicia y debemos pagar si hemos cometido injusticia y hemos cometido pecado. Porque Él, el Eterno, se sienta en el trono de la justicia, ya que la justicia y juicio son los cimientos de su trono. Por eso el libro de Romanos en primer plano no nos muestra la misericordia, sino nos muestra que hay una justicia. Romanos 3:23 que nos dice y Romanos 6:23. Adelante, María. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 6:23. Adelante, María. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con estos dos pasajes tan famosísimos dentro del pueblo cristiano y también en el mesiánico debería ser, la justicia debe ser aplicada primero. Ver, reconocer el pecado, porque el pecado trae una paga, y después, expuesto el pecado, entonces reconocemos que hemos cometido fallas, pero entonces a partir de ese momento tenemos la capacidad de perdonar. Esa es la forma como trabaja justicia
y luego misericordia. El Eterno va a través de la justicia primero y luego la misericordia. ¿Por qué esto sucede así? Sucede porque si nos vamos por la misericordia rápidamente, existe la gran posibilidad que nos inclinemos de una forma desequilibrada, ya que la compasión, escúcheme bien, la compasión es selectiva y como creyentes debemos ser justos, ejercer la justicia. Al ser justos, primeros, queridos hermanos, ponemos en balanza, en equilibrio, de esa forma que lo hace. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de ti para terminar, mi querida María Clemencia? Miqueas 6:8 nos va a decir. Vamos a Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Adonai de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Elohim? ¡Wow! Justicia y luego misericordia. Por supuesto, la justicia aquí también tiene un contenido de ayudar al necesitado. Justicia, ante todo debemos buscar justicia porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero compasivo y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. Y quiero terminar con dos pasajes y le voy a pedir a nuestro equipo técnico que vaya hasta Hebreos 4:16. Hebreos 4:16, más abajo, casi al final. Nos va a decir lo siguiente. Hebreos 4:16 dirá: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Qué bueno cuando uno comete un error, reconoce el pecado, se hace el justo juicio, pero luego hallamos la misericordia. Qué bueno que has tenido una experiencia muy hermosa, mi querida María, con respecto al juicio a una corte. Y pedimos, y este es el día de hoy, es que podamos nosotros poder enseñar y compartir esta experiencia para buscar la justicia. Y con este pasaje último quiero terminar, Deuteronomios 16:20. Deuteronomios es el último pasaje bíblico y dirá: la justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que Adonai tu Elohim te da. Yo le doy gracias al Señor por la experiencia que tenemos, porque sé que mi esposa y yo creemos en la justicia. Y le doy gracias al Señor porque esa experiencia que hemos tenido, yo también tuve la experiencia de ver un sistema judicial correcto, pero confiamos en el Señor. Que nunca dejemos de participar de un sistema correcto y juzgar correctamente. Bueno, no sé, María, si quieres decir una última palabra, algo que te venga a la mente sobre la justicia o la injusticia. Una última palabra. Sí, debemos de siempre buscar la justicia. Amén. Bueno, vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos ha dado. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, te doy muchas gracias porque solo debemos buscar tu justicia y tu misericordia. Pero tú eres un Dios justo y tú te sientas en el trono de la justicia y luego ves la misericordia. Ayúdanos a pedirte perdón, ayúdanos a ser justos, que aprendamos a hablar, a decir las cosas, a escuchar lo correcto, a mirar lo correcto, pero también a oír lo que es correcto. Limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das de conocer tu palabra. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. María, ¿quieres despedirte? Entonces, saludar a los hermanos y ya despedirnos. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, muchas bendiciones para su vida. Bueno, desde la ciudad de Támara, tanto María como Adán se despiden. Muchos saludos a todos, que podamos estudiar esta parashá esta semana en familia. Bendiciones.
Shalom, shalom.